Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Estamos comprometidos con ustedes a llevarle temas de actualidad, de interés y temas educativos. Pero antes de presentar el tema de esta semana, vamos a entrar a lo que es la sección Los refranes y sus mensajes. El refrán de esta semana es: más sabe el diablo por viejo que por diablo. El origen de este refrán no es conocido, no se sabe cuál es el origen de este refrán, pero este refrán, el significado es que alude al paso de los años, es decir, que los años acumulan muchos conocimientos, es decir, la experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia y la inteligencia humana. ¿Y cuál es el mensaje que manda este refrán? Bueno, llama la atención de los más jóvenes cuando se le quiere dar consejos por sus padres o por personas mayores que a veces no quieren hacer caso. Y entonces sus padres no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos pasaron. Entonces esos años de conocimiento y de experiencia a veces valen más que la sabiduría de la juventud. Y el mensaje que le mandamos a los jóvenes es que cuando sus padres le dan un consejo o una persona mayor, que realmente pongan atención a esos consejos, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. De inmediato regresamos. Más vale la experiencia. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae Orientaciones Diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones Diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político.
Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy el tema central de esta semana es la partición de bienes de la comunidad. Bueno, ustedes saben que luego que dos personas se unen a través de los vínculos del matrimonio y luego esas personas se divorcian, entonces hay unos bienes que son los bienes de la comunidad matrimonial que entonces tienen que ser distribuidos. Y entonces vamos a hablar de este tema en este programa. Saludos, Félix Vargas. Magistrado Mirabal, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, por aquí en una nueva edición de nuestro programa, Orientaciones Diversas, y con este tema interesantísimo, como todos los temas que tratamos aquí en nuestro programa. Iniciando inmediatamente, magistrado, le preguntaríamos, ¿qué tiene que hacer una mujer que se entera que su esposo se está divorciando de ella y sobre sus bienes, los bienes de la comunidad? ¿Qué debe de hacer ella como parte que pudiese estar siendo perjudicada? Bueno, Félix, tú sabes que a veces, ya se han tomado las medidas necesarias para que eso no suceda. Se hacían divorcios por domicilio desconocido y a veces la mujer ni siquiera se enteraba de que estaba divorciada y seguía incluso junto con el esposo y seguían viviendo en la misma casa y hacía tiempo que ya había salido una sentencia de divorcio y ella no se enteraba. Bueno, ya los tribunales han tomado algunas medidas para que eso no suceda y ya eso ha ido disminuyendo porque se han tomado las medidas necesarias para que el esposo no haga este tipo de travesuras que se hacían antes. Incluso algunos ministeriales que se prestaban para hacer este tipo de cosas, hasta se le han aplicado sanciones. Entonces, si la mujer o la esposa tiene dudas o se entera de que su esposo se está divorciando de ella y ella quiere proteger los bienes de la comunidad, hay muchas medidas que ella puede tomar. Si se trata de bienes inmuebles registrados, ella puede inscribir lo que se llama la hipoteca legal de la mujer casada. Es decir, que naturalmente tendría que asistirse de un abogado para hacer esta inscripción. Claro. Y lo recomendable es eso, que se asesore de un abogado y que sea un abogado que naturalmente la asesore bien y que luego no haya ningún tipo de inconvenientes. Entonces ella puede inscribir la hipoteca legal de la mujer casada mediante una instancia debidamente motivada, dirigida al registrador de título correspondiente a donde está ubicado el inmueble. Si está ubicado en Santiago, bueno, al registrador de título del departamento de Santiago y así sucesivamente, dependiendo de la ubicación física. Entonces, a esa instancia hay que anexarle una acta de matrimonio certificada que demuestre que realmente ella es la esposa y ella está protegiendo. Eso con relación a los bienes inmuebles registrados. Ahora, si se trata de bienes muebles, entonces el asunto es una instancia motivada al tribunal de primera instancia con esos mismos requisitos, es decir, motivada, anexando una acta de matrimonio certificada, y ella puede solicitar fijación de sellos sobre aquellos bienes muebles que sean de mucho valor, porque tú no vas a poner fijación de sello a una vitrina, un juego comedor, no. Bueno, si hay vehículos de lujo, si hay vehículos que sean de mucho valor, es decir, fijación de sello a aquellos bienes muebles que sean de mucho valor y que ella quiera proteger el 50% que le corresponde. Cuando se trata de dinero en efectivo en instituciones bancarias, entonces se hace un embargo retentivo. Es decir, ella, dirigiendo una instancia debidamente motivada al tribunal de primera instancia, puede solicitar que se embarguen retentivamente las cuentas bancarias a nombre del esposo para ella proteger su 50% que le corresponde. Es decir,
que dependiendo de cuáles son los bienes, si son bienes muebles, bienes inmuebles o dinero en efectivo, porque mucha gente dice, bueno, el dinero en efectivo no son muebles ni inmuebles. Claro que sí, que el dinero es un bien mueble. Es decir, claro, porque sí, los mismos bienes, cuando se venden, se convierten en efectivo. Y ella lo que está protegiendo es eso. Por lo tanto, entonces, se hace un embargo retentivo para ella proteger, y cuando el esposo va al banco, se encuentra que hay un embargo retentivo, que él podría retirar su 50%, pero el 50% que le corresponde a la esposa, él no lo puede retirar. Hay algo, magistrado, si fuese a la inversa, que quien administra los bienes, como acontece ya en muchos casos, y nos hacemos esa pregunta, si fuese a la inversa, que es la esposa y el esposo es la parte pasiva en la relación, ella es la que tiene las cuentas bancarias, claro, siempre los bienes inmuebles van a estar generalmente a nombre de los dos, son un requisito ahora en el registro de títulos indispensable. Pero la pregunta, magistrado, si fuese a la inversa, como le estamos diciendo, ¿qué acontecería? ¿Sería lo mismo, las mismas reglas y normas para el esposo? Bueno, Félix, tú tienes que saber que la Constitución de la República Dominicana establece la no discriminación. Exacto. Por lo tanto, el derecho de la mujer es el mismo derecho del hombre. Es decir, que así como se protegen los derechos de la mujer casada, también se protegen los derechos del hombre casado. Lo que pasa es que en la práctica, y la misma ley nada más habla de hipoteca legal de la mujer casada, por el hecho de que anteriormente el hombre era el administrador de los bienes y podía disponer de ellos sin autorización de la esposa. Aunque ya eso, vamos a ver más adelante que eso ha cambiado. Pero, como no hay discriminación, el derecho que tiene la mujer, la esposa, ese mismo derecho tiene el hombre, el esposo, de hacer lo mismo. Es decir, que si se trata de bienes inmuebles, y no necesariamente, Félix, tiene que estar a nombre de ambos. Acuérdate que lo que se establece es que en el acto de venta, si la mujer es casada, se debe poner que es casada y decir con quién está casada, porque también ese es otro problema, que a veces se pone casada y no se sabe quién es la esposa. Entonces lo correcto es decir casada con fulana de tal, con todas las generales, para que cuando el inmueble salga a nombre de la persona que compró, con su estado civil y con quién hay ese vínculo de matrimonio. Si fue el hombre que compró, fulano de tal, con todos sus generales, casado con fulana de tal, con todas las generales, entonces el título sale a nombre del esposo, y en el cuerpo del título entonces sale que es casado con fulana de tal. Correcto. Porque incluso yo estuve viendo un caso donde el señor compró un inmueble, incluso lo compró estando soltero. No, estando casado lo compró, pero cuando él lo compró originalmente, no estaba casado con la señora que inscribió la hipoteca legal de la mujer casada, sino que ella estaba casada y inscribió la hipoteca legal de la mujer casada, e incluso hay un acto que todavía no se ha podido ejecutar en el registro de títulos, porque los retuvieron. Pero resulta que esa no era la esposa. Cuando él adquirió ese inmueble, era otra persona la esposa. Muy interesante. ¿Tú me entiendes? Pero de todas formas, el registro de títulos retuvo el expediente hasta que se demuestre con quién realmente era que estaba casada. Por eso es que ahora el Reglamento General del Registro de Títulos exige que se establezca 3 elementos que son fundamentales en todo inmueble, que es sujeto, que es la persona, objeto, que es el inmueble, y la causa del derecho. Entonces, en el sujeto tiene que estar debidamente identificado con su cédula de identificación personal y su estado civil. Que muestre la calidad. Exactamente. Y si es casado, establecer con quién está casado o casada, porque puede ser la mujer que adquiere el inmueble, pero está casada, y entonces hay que establecer con quién está casada. Y ha estado sucediendo algo con respecto a las identidades, la cédula de identidad electoral. Y es que muchas personas, magistrados,
se casan, pero no cambian su cédula de identidad electoral, le cambian el estado civil. O se han divorciado, mantienen la cédula como casado, pero en ese momento casado con la persona anterior que se había divorciado. Entonces, eso mismo trae mucha confusión en el registro de títulos. No, porque Félix, hay un asunto y es que se toma en cuenta primero la fecha de la inscripción del acto en los libros de registro de títulos, porque a partir de ahí es que el derecho se considera registrado. A partir del momento que entra al registro de títulos y se inscribe, porque se inscribe y luego se registra. Entonces, a partir de la inscripción, es decir, que es el mismo día que se hace cuando entra el acto al registro de títulos, ya a partir de ese momento, aunque la cédula diga soltero y él estaba casado, ya ese bien entra en la comunidad. O sea que no importa que la cédula diga que es soltero. Correcto. O sea que el hecho de que en la cédula diga soltero, e incluso en el acto de venta le ponen soltero, y en registro de título entra como soltero, porque en la cédula dice soltero, en el acto de venta dice soltero, pero cuando se verifique el acta de matrimonio, con la fecha en que entró el acto al registro de títulos, se determina si realmente es de la comunidad o no. Es decir, que es muy sencillo saber si es de la comunidad o no es de la comunidad. ¿Cuáles artículos, magistrados, rigen la materia con respecto a lo que es la inscripción de la hipoteca legal de la mujer casada, fijación de sellos, etcétera? ¿Cuáles artículos rigen lo que es ese procedimiento? Si usted se lo puede decir a nuestros amables Bueno, los televidentes. artículos 1421 y siguientes del Código Civil establece todo lo que tiene que ver con bienes de la comunidad. Es decir, y además el mismo Reglamento General de Registro de Títulos establece todas las disposiciones, porque tú sabes que anteriormente teníamos la ley 1542, que esa ley tenía algunas lagunas y era una ley de normas y de procedimientos. Sin embargo, ahora tenemos una ley que solamente es de normas y ahora tenemos un reglamento que es de procedimientos. Es decir, que ahora el Reglamento General de Registro de Títulos es que establece todos los procedimientos que tienen que ver con los actos de disposición, de todo ese tipo de cosas. Y con respecto a las particiones, porque también hay que tomar en cuenta que no solamente hay partición de bienes de la comunidad, también hay partición de bienes sucesorios, es decir, cuando una persona fallece, que los bienes pasan a nombre de los continuadores jurídicos. También hay partición cuando es entre copropietarios, es decir, un inmueble que está a nombre de dos personas, que no son familia ni nada, sino que compraron el inmueble entre los dos. Por ejemplo, se compra un terreno para hacer un proyecto entre dos personas. Mira, yo voy a poner 10 millones, tú pones 10 millones, vamos a comprar esto para hacer un edificio y después resulta que no se puede hacer el edificio por cualquier razón. Entonces hay un bien que es en comunidad, pero en comunidad de copropietarios. Entonces, como el artículo 1815 del Código Civil establece que nadie está obligado a permanecer en estado de división y que se puede pedir la partición en cualquier momento, pues entonces uno de los copropietarios puede en cualquier momento demandar en partición. Siempre y cuando el inmueble no sea de fácil partición física. Porque si es de fácil partición física, bueno, pues se hace un proyecto de subdivisión, deslinde y subdivisión, y entonces a cada uno le toca la mitad del inmueble y cada uno tendría un certificado de título. Y eso se haría con un proceso con un agrimensor. Correcto. Y un acto de partición debidamente legalizado por un notario. Previo a haberse divorciado la pareja, lógicamente. No, me refiero a cuando son dos copropietarios. Ah, ok. Hablando ya de partición de copropietarios. Félix, sería bueno explicarle a los amables televidentes cuáles serían los requisitos que la ex esposa, en este caso ya porque se divorciaron, debe tener para ella tomar esas medidas precautorias para proteger su 50% de los bienes de la comunidad. Sí, básicamente lo primero es apoderar un abogado, un representante legal, que es el que tiene conocimiento de los procedimientos a elevar ante las diferentes instancias. En el caso de los bienes inmuebles, que son a veces los bienes más importantes
envueltos en la comunidad legal de bienes entre esposos. Se debe elevar una instancia, el abogado debe elevar una instancia contentiva de la doble factura de la hipoteca legal de la mujer casada al registrador de títulos correspondiente a donde están ubicados esos inmuebles. Si es en Santiago, pues al registrador de títulos del departamento de Santiago. Esa instancia debe de estar acompañada de un recibo de 100 pesos que tiene que ver con el Colegio de Notarios de la República Dominicana y que lo exige la ley y los reglamentos. Debe tener un sello de 10 pesos, un sello de 30 pesos. Con respecto a los bienes muebles, hay una división ahí con respecto a los bienes muebles, y es que se debe solicitar al juez de paz correspondiente lo que es la fijación de sello de los mismos, quien levantará un inventario sobre los mismos para definir cuáles son los bienes muebles que tiene la comunidad. Con respecto a cuentas bancarias, que son considerados también bienes muebles, pues tenemos que debe también solicitarse al juez de primera instancia civil, solicitar lo que es una ordenanza en la cual autoriza a la parte a realizar los embargos retentivos del lugar. Esa ordenanza los autoriza y con esa puede ejercer, con respecto a cuentas bancarias en los diferentes bancos del país, puede ejercer la acción de embargar retentivamente las cuentas de su esposo o de su esposa. En este caso ya, como decíamos, que puede ser uno pasivo y otro activo, puede ser ambos, de ambos sexos, en el sentido de que puede ser la esposa el ente activo en el matrimonio, como generalmente lo es el esposo, pero ya en estos tiempos modernos pueden ser ambos, uno u otro. Félix, y es bueno también hacer la aclaración y la observación, eso que tú has dicho está correctísimo, pero es bueno hacer la observación de que cuando se trata de bienes inmuebles, de acuerdo a la ley 108-05, tiene que ser por ante el tribunal de jurisdicción original donde está ubicado el inmueble. Pero cuando se trata de bienes muebles y de cuentas bancarias, entonces es el domicilio del demandado. Es decir, ellos viven en Santiago, pero él se fue a vivir para Santo Domingo, entonces ya él no tiene su domicilio en Santiago, sino que tiene que ser por ante el domicilio del demandado. En este caso, si la esposa lo está demandando a él, entonces ya tiene que apoderar al tribunal de primera instancia del domicilio del demandado. No en Santiago, porque ya él no vive en Santiago. Entonces eso es importante que se sepa que tiene que ser el domicilio del demandado. O sea, una regla de derecho común. Que la demanda se incoa por ante el tribunal del domicilio del demandado. Si hay algo que queremos también agregar para conocimiento de los televidentes, y es que cuando no hay litis, no hay pleito entre los esposos, se puede de forma administrativa vía el tribunal de tierra correspondiente. Si los bienes inmuebles están ubicados en Santiago, siempre ponemos de ejemplo Santiago, pues se puede apoderar directamente a la jurisdicción inmobiliaria, que de forma administrativa va a proceder a hacer esa partición de bienes, en este caso magistrado amigable. Sí. Se puede hacer también por la vía de primera instancia civil. Sí. Félix, esa parte más adelante la vamos a explicar por establecer cuáles son los dos tipos de particiones que hay, para que le demos más detalle a los televidentes sobre ese tema, porque es importante saber cuáles son los tipos de particiones que hay. Correcto. Magistrado, ¿qué se podría decir que son bienes indivisos de la comunidad? ¿Usted le podría explicar a nuestros amables y amigos televidentes? Sí, bueno, decíamos hace un momentito que el artículo 815 del Código Civil habla de estado de indivisión. Una cosa es indivisa cuando no se puede dividir.
para que los amables televidentes lo entiendan perfectamente bien. Por ejemplo, una casa tiene sala, comedor, cocina, etc. Bueno, pero no se puede dividir en dos, no se puede partir en dos, porque tú no puedes partir la cocina en dos, el baño en dos, no se puede hacer nada de eso. Si lo que tienen es una sola casa, esa casa no se puede partir. Por lo tanto, eso se llama un bien indiviso, que no se puede dividir. No es de cómoda división. Exactamente, no hay forma de dividirla. Al menos que los esposos decidan eso, y ellos, porque el artículo 1134 del Código Civil, las convenciones entre las partes tienen efecto de ley. Si ellos deciden eso, nadie puede impedir que eso suceda. Ellos lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Bueno, si tú una casa tú la divides en dos, a lo mejor las habitaciones quedan pequeñitas, que no se puede meter una cama, la cocina se divide en dos, que no se puede cocinar, entonces prácticamente queda inútil. Entonces, por lo tanto, ese es un bien indiviso. Y sucede también, no solamente con casas construidas, también sucede con solares, que un solar, hay un solo solar, lo vamos a dividir en dos, porque resulta que el solar tiene 10 metros de frente, o tiene 8 metros de frente. ¿Cómo tú lo divides en dos? Porque entonces te van a quedar dos callejoncitos. Por lo tanto, tú no vas a poder construir ahí. Entonces, a eso se le llama bienes indivisos, es decir, esos bienes que no pueden ser distribuidos o divididos en partes iguales, porque siempre hay que tomar en cuenta, Félix, que ninguna de las partes se perjudiquen. Incluso cuando yo desempeñé la función de juez de primera instancia, que en materia inmobiliaria se llama jurisdicción original, fui apoderado de muchas particiones, de particiones ya judiciales, que vamos a explicar lo que son la partición amigable y partición judicial. Y se presentaban inmuebles que tenían poco frente, pero mucho fondo. Entonces ahí era un problema terrible para tú dividir eso. Tremenda diatriba. Entonces uno tenía que ingeniársela para poder hacer una distribución equitativa y que nadie sea perjudicado. Regularmente cuando son muchas personas, o cuando son dos, la cosa es más fácil. Entonces, pero vamos a hacer una pausa, Félix, con el permiso de los amables televidentes, y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda,
829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan importante, importante para la mujer como importante para los hombres también, porque como dijimos en principio, la Constitución de la República Dominicana establece la no discriminación, es decir, que los mismos derechos que tiene el hombre, esos mismos derechos tiene la mujer. Félix, es bueno explicarle a los amables televidentes, cuando sucede esto, que hay una casa que no se puede dividir, que está en estado de división, entonces, ¿qué deben hacer los esposos? Sí, en el caso que usted refiere, cuando hay un solo bien inmueble, en este caso una casa, puede haber dos salidas, dos situaciones. O se ponen de acuerdo, ambos esposos, tasan el inmueble, deciden o venderlo, o uno desinteresa al otro. Eso vendría siendo ya de forma amigable esa situación. De la forma contraria, que es que no se ponen de acuerdo ambos esposos, ahí viene la situación de que ya hay que apoderar a los tribunales de primera instancia, en este caso las salas civiles, que son las que donde se incoan las demandas para tales fines. Son demandas costosas, son demandas que duran mucho tiempo, son traumáticas y al final el inmueble se vende en pública subasta. Ya con el valor de la tasación, que no es lo más prudente, nosotros no recomendamos a nadie que se lance a esas famosas demandas en partición, porque como estamos señalando son traumáticas en el tiempo y traumáticas para ambas partes. Lo aconsejable es que se pongan de acuerdo, subsanen las asperezas y que definan si uno de los dos puede tomar un préstamo en el banco, uno tiene la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, porque de la forma contraria, particiones a veces pueden durar 10, 15, 20 años, dependiendo de lo que se incidente o no ese proceso. Entonces, es recomendable que se pongan de acuerdo, porque lo otro no se puede ni narrar aquí de tan traumático que es, magistrado. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Es un proceso que a veces no solamente trae disgustos familiares y pleitos. Bueno, eso cuando se habla de particiones de bienes, no solamente matrimoniales, porque cuando son matrimoniales nada más son dos personas, pero cuando son bienes de sucesorio, ahí se arman unos terrible de familia y enemistades y hasta muerte. O sea que yo coincido, Félix, contigo, que la recomendación a los televidentes es cuando esto suceda, ponerse de acuerdo, siempre buscar un abogado que lo asesore bien, y que siempre se haga una partición amigable mediante un acto que puede ser bajo firma privada o podría ser auténtico, pero un acto bajo firma privada es mucho más sencillo y menos costoso que un acto de partición auténtico. Pero siempre lo mejor es hacer la cosa de manera amigable. Claro que sí, magistrado. Y siguiendo con nuestro tema interesantísimo, magistrado, ¿cuándo podríamos decir
que inicia la comunidad legal de bienes entre esposos a los fines de proceder a la partición de los mismos bienes inmuebles? Bueno, se toma como punto de partida para saber si un inmueble entra en la comunidad o no, el día en que esas personas se unieron mediante el vínculo del matrimonio. Es decir, que el día y la hora, porque en el acta de matrimonio se establece no solamente el día, sino también hasta la hora. Es decir, que ahí desde el mismo momento, si se casaron el domingo a las 5 de la tarde, lo que se adquiere a las 6 de la tarde o a las 5:01, ya entra en la comunidad. Es decir, que el punto de partida es la fecha, el día y la hora en que adquirieron los bienes de la comunidad. Es como para heredar. Una de las condiciones indispensables para heredar es nacer vivo y viable. Vivo y viable, correcto. Sí. Nació vivo, es decir, que respiró, no tuvo ningún inconveniente, pero tiene que ser viable, es decir, con todas las condiciones, porque por ejemplo, una persona que nazca sin corazón no puede nacer vivo. Correcto. Nació sin cerebro, no puede nacer vivo. Entonces, pero si nació, por ejemplo, sin los dos brazos, nació vivo y viable, porque una persona sin los dos brazos vive. Nació sin las dos piernas, nació vivo y viable, porque una persona sin las dos piernas puede vivir. Correcto. Ahora bien, correcto. La persona nació, pero después del nacimiento falleció, ya esa persona heredó. Es decir, desde el mismo instante que la persona nace, respira, se abre una sucesión. ¿Por qué? Porque ese niño que nació vivo, su mamá y su papá lo heredan. Su mamá y su papá lo heredan. Correcto. Es decir, que lo que le correspondía a ese niño, le corresponde no sea a los padres. O sea, que hay que tomar en cuenta siempre esa condición. La hora y el día en que se unieron dos personas en matrimonio, a partir de ese momento comienzan los bienes de la comunidad, entran los bienes de la comunidad. Mire, magistrado, en el grupo de nosotros, los abogados unidos específicamente, había una pequeña discusión con respecto a eso último que usted está tratando. Y el caso era el siguiente, ver si usted le puede aclarar a los amables televidentes. Si dos personas, la esposa embarazada, y se producía la muerte del esposo, ese niño aún en el vientre, ¿cuál sería, magistrado, la situación? ¿Hereda ese niño que no ha nacido aún o heredan los padres que están vivos en ese momento? Bueno, es que desde la concepción ya el niño existe. Es decir, que desde que el niño en el vientre de la madre y falleció el padre, ya ese niño hereda. Recuerde que usted habló de la viabilidad. Sí, sí. Por eso se lo con refiero. La condición de que nazca vivo y viable. Correcto. Con esa condición. Es decir, en el vientre y a partir de ahí él hereda, pero con una condición de que tiene que nacer vivo y viable. Correcto. Con esa condición. Con esa condición. Es decir, que él entonces, el 50% que le correspondía al esposo, en este caso, a su padre, entonces él entra a heredar eso. Esa es la respuesta, claro, la respuesta correcta a esa interrogante, como decían. Sí. Fíjate, Félix, siempre hay diferencia entre lo que es legal y lo que es real. O sea, la realidad a veces es una cosa, pero la legalidad es otra. Y siempre hay que ajustarse a lo que establece la ley, aunque lo real sea otra cosa. Pero el juez tiene que estar apegado a lo que establece la ley y la Constitución. Es decir, que no puede salirse de ahí.
Claro que no. Claro que no. excepto que, como dije, en virtud del artículo 1134 del Código Civil, haya una convención entre las partes, que eso entonces hay que respetarla. Es como los testamentos, que si una persona deja un testamento, bueno, pues la ley establece cuáles son las reglas de los testamentos, de esa persona, cuál es la cantidad o el porciento de los bienes que la persona puede disponer, pero ese es un documento que tiene que ser respetado, porque esa es la última voluntad de esa persona. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Magistrado, en ese mismo orden, ¿cuáles son los dos tipos de particiones que hay, magistrado? Bueno, tú habías hecho alusión a la partición amigable, que es cuando las personas se ponen de acuerdo y deciden cómo ellos van a distribuir los bienes sin apoderar ningún tribunal, aunque siempre va a haber que apoderar el tribunal, porque si es un inmueble y se hace una partición, entonces hay que depositar el documento por ante el tribunal o por ante el registro de títulos para hacer los cambios correspondientes. Pero ya de forma administrativa. Pero ya de forma administrativa, exactamente. Es decir, que esa es la partición amigable cuando ambas partes, en el caso de ex esposa y ex esposo, se ponen de acuerdo y dicen, no, mira, yo me voy a quedar con la casa, yo te voy a dar a ti el carro, te voy a dar tal cosa, te voy a dar otro terreno que está en tal sitio, ese tipo de cosas. Entonces se elabora un documento que se llama una partición amigable, debidamente legalizado por un notario, como dije anteriormente, mediante firma privada o auténtico, y entonces con ese documento se hacen los cambios correspondientes y a cada uno le sale su documento a nombre ya de soltero y a nombre de la persona. Si se trata de vehículos, pues se deposita eso en la Dirección General de Rentas Internas y Impuestos Internos y ese tipo de cosas, se pagan los impuestos y se hacen la transferencia correspondiente. Vamos a hacer, Feli, una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana,
Un grupo de profesionales de alto nivel presentan la propuesta informativa El Poder Matutino. Debates, opinión y panel conducido de manera magistral por verdaderos profesionales de la comunicación. El Poder Matutino, de 8 a 11 de la mañana, a través de Telepoder, tu canal político. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante que es el tema de la partición de bienes de la comunidad. Feli, es bueno explicarle a los amables televidentes, por ejemplo, si la esposa adquirió un bien por herencia de sus padres o que un familiar se lo haya donado, poniendo el caso de los inmuebles fundamentalmente, si ese bien entra en la comunidad matrimonial. Es bueno explicarle eso a los amables televidentes. Sí, interesantísima la pregunta, y a nosotros como abogados nos hacen esa pregunta casi a diario, sin exagerar. No, definitivamente no. Todos los bienes que adquiere una persona por herencia, por donación, por cuestiones de la lotería, testamento, no entra dentro de la comunidad de bienes entre esposos. Eso siempre yo se lo explico a mis clientes cuando vienen con esa pregunta, y les decimos que los bienes heredados, sea del hombre o de la mujer, de sus padres, la esposa no puede reclamarlo en la comunidad, jamás puede reclamarlo. Solamente son los bienes que han producido esa comunidad, los bienes que se han creado en esa comunidad de bienes entre esposos. Porque lo que viene por herencia, y eso lo prevé nuestros códigos, Código Civil, es claro de que ni las donaciones, ni lo testamentario, que también generalmente se podría asimilar a lo que son las donaciones, magistrados, los testamentos, que pueden venir de otra persona, no necesariamente de los padres. Entonces, no, definitivamente no entran en la comunidad de bienes entre esposos. Feli, y aparte hay que agregarle a eso que tú has explicado, que a veces, por ejemplo, uno de los esposos recibió un inmueble por sucesión de su padre, lo vende y recibe el dinero. Entonces compra un inmueble con ese dinero, pero ya estando casado. Entonces, siempre hay que hacer la observación en el acto de venta que se vaya a redactar, donde uno de los esposos está comprando, donde el otro esposo o esposa firma reconociendo que ese inmueble no entra en la comunidad porque el dinero de la compra para ese inmueble vino de una sucesión. Entonces, siempre es bueno en el acto de venta que se esté elaborando que se establezca esa diferencia, para que cuando salga el título, salga fulano o fulana de tal, con todos sus generales, su estado civil de casada, y que el título diga bien propio, con esa nota que diga bien propio. Del adquiriente, correctamente. Sí, del adquiriente, o sea que no entra en la comunidad. No es que hay que ponerle no entra en comunidad, no, lo que se le pone es en el certificado de título bien propio. Es una cláusula en el acto de venta específicamente, magistrado. Sí, es una cláusula especial. Pero cuando se pone en el acto de venta, entra el registro de título, cuando expide el título, hace esa observación de que ese inmueble es a nombre de fulano de tal, debidamente casado con fulana de tal, pero como un bien propio, y dice bien propio. Correcto, y ya ahí, aunque estén casados, ya ahí está especificado de que el día que se divorcien y se produzca lo que es la demanda de partición, no puede demandar partición. No puede demandar partición específica de esos inmuebles. Exacto. O de ese inmueble que adquirieron con esa cláusula especial con respecto a bien propio, que no es de la comunidad. Magistrado, y con respecto a las deudas adquiridas antes y después del matrimonio,
¿Qué sucede en esos casos, magistrado, para nosotros orientar a nuestro público televidente? Mire, esa es una inquietud bastante interesante, porque solamente se habla de los bienes que hay. Nunca se habla de las deudas. Y se adquieren tanto los activos como los pasivos. Es decir, las deudas que se hicieron antes del matrimonio, pues no, esas no entran en la comunidad. Pero las deudas que se generen a partir de la fecha del matrimonio sí entran en la comunidad. Es decir, que si hay una casa de dos personas que la compraron mediante un préstamo al banco y se deben 5 millones de pesos, se divorciaron, bueno, pero lo primero que hay que pagar es esa deuda. Porque a veces uno de sus esposos dice, no, yo no voy a pagar eso, págalo tú eres el que tiene que pagar eso. Regularmente la mujer cree que es el hombre que tiene que pagar esa deuda, que a ella no le corresponde pagar eso. Y no, esa es una deuda de la comunidad. Es decir, que es igual que la gerencia, que se hereda tanto los activos como los pasivos. Es decir, si usted quiere recibir los activos, entonces también tiene que recibir los pasivos, es decir, la deuda que dejó el finado. Es decir, que no, los sucesores nada más reclaman los bienes, pero no averiguan las deudas, y las deudas también se heredan. Es decir, que las deudas que ese señor tenía antes de fallecer, entonces los sucesores tienen que cargar con esa deuda. O sea que es sumamente importante que se sepa eso, que entran en la comunidad de bienes tanto los bienes muebles, los bienes inmuebles y el efectivo, como las deudas. Correcto, magistrado. Y nosotros ahí indicando con respecto a lo que es la administración legal de los bienes entre esposos, ¿cómo está eso, magistrado, regido en la actualidad y en el pasado? ¿Cómo se regía? Si podríamos explicarle la administración, lo que es la administración de los bienes. La administración, bueno, tú sabes que brevemente por el tiempo, magistrado. Sí, el artículo 1421 del Código Civil establecía que el esposo era el administrador de los bienes de la comunidad y que él incluso podía disponer de esos bienes sin la anuencia de la esposa. Bueno, pues en el 2001, la ley 89-2001 establece derogó esas disposiciones y ahora ambos esposos son administradores. Y uno no puede disponer sin el otro. Excepto los bienes propios de cada cual. Excepto los bienes propios de cada quien. Correcto, magistrado. Y tiene entonces que en el documento que se redacte establecer eso, que se está disponiendo de un bien que no es de la comunidad, que es un bien propio, aunque el certificado de título lo va a establecer. Sí. Pero ahora son ambos administradores de bienes de la comunidad. Félix, algo importante que no se debe de quedar es que se establecía en el artículo 815 del Código Civil un plazo de 2 años después del divorcio para la mujer demandar en partición de bienes, y que si no demandaba en ese plazo de 2 años, ella perdía todos sus derechos. Eso fue ya derogado. Eso fue derogado, porque eso era violatorio a la Constitución. Es decir, establecía un plazo para la mujer, pero no establecía plazo para el hombre. Ahora, no hay ese plazo. Y además que el principio cuarto... Principio de igualdad. El principio cuarto dice que los derechos registrados son imprescriptibles. Correcto. Es decir, hay una prescripción de los derechos registrados. Por lo tanto, ya no hay ese plazo de 2 años. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál sería el plazo entonces ahora? Bueno, muy fácil. El artículo 2262 del Código Civil establece el plazo de 20 años. Entonces el plazo sería 20 años, ya que ese texto establece que todas las acciones reales y personales prescriben por 20 años. Si no fue el tiempo, magistrado. Es decir, que ella entonces tendría en vez de 2 años, 20 años. Igual que el hombre, es decir, que tiene un plazo de 20 años para demandar en partición. Señor, el tiempo se nos ha agotado. Este es un tema muy interesante y que todavía se nos quedan muchas inquietudes. Muchas preguntas. Pero lamentablemente hemos llegado al final del programa y será hasta la próxima.